trabajarlo. La segunda parte, o el segundo tema, es avanzar con algo de colas y de simulación de eventos discretos, continuando con lo que decía Gustavo la semana pasada. Y el tercer tema o la tercera parte es volver a preguntar y a estar atentos a las consultas que ustedes puedan hacer respecto de los temas que ya vinimos desarrollando, pensando que el parcial es la semana que viene. Entonces, entre las dudas de los temas y las dudas que puedan surgir del parcial, poder charlar, poder charlar esa tercera parte o ese tercer tema. Si les parece, arrancamos por este tema de simulitis, que inicialmente pareciera ser el más corto, y lo que sí les voy a pedir, ya que no somos tantos, que somos 8, 10, no más, si quieren abran los micrófonos para hacer las consultas, entonces las podemos ir charlando y por ahí es más dinámico y no nos perdemos ninguna consulta que cuando lo hacemos por chat. Así que cuando tengan alguna duda, alguna cosa, algo que quieran comentar, bueno, abran el micrófono y háganlo. Así también es más dinámico y más lindo. Bueno, la idea ahora entonces es arrancar un poco con el trabajo este de simulitis, aprovechando la coyuntura. Justo salió ese artículo en el diario y se nos ocurrió que era una un muy buen artículo, muy buen material de trabajo para pensar en las simulaciones y para pensar en los modelos y para pensar en las simulaciones que sirven para la toma de decisiones. Entonces, nos vino bárbaro porque estaba todo el mundo atento a lo que pasaba con la curva y con aplanar la curva y con la cantidad de contagios y la no cantidad de contagios, y salieron muchos de estos artículos, y particularmente que lo que más nos gustó es que lo único que hacía era mostrar distintos escenarios posibles, nada más. No tomaba en una primera instancia ningún partido respecto de algún escenario respecto de otro, y era bastante claro porque era precisamente gráfico y para nosotros como herramienta estaba piola, entonces por eso lo incorporamos. El trabajo, bueno, ahí está en la pantalla, igual ustedes todos lo tienen. ¿Cuál era el artículo del diario? Se replicó en muchísimas publicaciones, y cuáles eran los 8, 9, 10 puntos sobre los que había que trabajar. Como precisamente era poco el contenido que ustedes ya tenían de esta asignatura, la decisión fue hacer una puesta en común para poder, ahora que ya tienen medio cuatrimestre encima, poder profundizar y desmenuzar o tratar de puntualizar sobre este trabajo cuáles son los conceptos sobre los que nosotros trabajamos y sobre los que nos interesa que ustedes se lleven algo más allá de los contenidos, ¿no? Por eso trabajamos con él. Primera pregunta, o primera pregunta. Pedí al trabajo que se describan los diversos tipos de modelos que se usaron para la construcción del simulador. No había duda que era un simulador, en todos los lugares que pudo decirlo el autor lo dijo, lo explicó, entonces está bárbaro. Algunos pusieron que eran, como lo señalan por acá, que eran modelos analógicos, que eran modelos matemáticos, que había modelos gráficos, que había modelos dinámicos, que había modelos determinísticos. Todos esos son ciertos.
O sea, había modelos analógicos cuando representábamos a una persona con un punto, cuando se movía ese punto, representábamos que esa persona se estaba moviendo. Matemático porque describíamos cuál era el comportamiento de la persona con un modelo matemático, que si se chocaba con otra, esa se enfermaba, que tenía que pasar un determinado tiempo desde que se enferma hasta que se recupera. ¿Sí? Gráfico, bueno, no hay dudas de que era un modelo gráfico porque toda la evolución se mostraba en forma gráfica de dos maneras, una con el movimiento claramente dinámico y otro con un gráfico de evolución en el tiempo de los tres tipos de entidades que había: personas sanas, personas que estaban cursando la enfermedad y personas que ya se habían recuperado. Directamente, perdón, directamente vinculado con esto, que era un modelo dinámico. Claramente cambiaba a medida que pasaba el tiempo. Y por otro lado, también era determinístico porque no había dudas de tres o cuatro cosas. Primero, que si una persona enferma tocaba, se acercaba mucho a una persona sana, la contagiaba. No había dudas, no había probabilidad en el contagio. Después, otro dato determinístico que usábamos era, que usaron los que hicieron el modelo, perdón, era que una vez que se contagiaba, tardaba exactamente 14 días, si no me equivoco, en recuperarse. Y otro dato determinístico también es que una vez que se recuperaba, no se volvía a contagiar. Fíjense que para un solo ejemplo, para una sola corrida, para una simulación, nosotros usamos por lo menos, ellos usaron por lo menos, nosotros encontramos en conjunto, todos nosotros, 5 modelos. ¿Sí? Alguno puede pensar que hay alguno más, puede ser. O sea, en realidad, lo que más nos interesa es que para el armado general, por lo general, uno hace uso, toma distintos modelos que permiten desarrollar bien el modelo matemático para correr la simulación y después, por lo general, otro modelo para poder mostrarlo. ¿Sí? Y recuerden que es fundamental poder mostrarlo. Otro grupo de chicos pensaron que estaba bien describir que los modelos eran los 4 modelos que corría la simulación. Bueno, no, la pregunta no estaba orientada a esos 4 modelos, que eran obviamente los escenarios en los que se corría cada uno de los casos. Estaba más orientada a lo que hablábamos antes de los diferentes tipos de modelos. Acá, chicos, ¿tuvieron alguna duda ustedes de cómo identificar o de cómo relacionar las definiciones que fuimos dando de los modelos con los modelos que estaban en la simulación? ¿Tuvieron alguna duda? No, ¿no? Uno solo ha contestado, dos. Sí, era fácil. Esta parte era sencilla. Perfecto. Bueno, después, acá se empieza no a complicar, pero sí nos da más tela para cortar. La segunda consigna era qué datos se consideraron para el planteamiento de la solución en sus diversos escenarios. Muchos pusieron población inicial igual a 200, contagios a través del contacto, que era una ciudad pequeña, que una persona recuperada no contagia ni se enferma, que los estados de las personas eran sano, enfermo y curado, que había distanciamiento social, que había cuarentena forzosa.
Y en realidad, acá empezamos a darnos cuenta que todos estos pueden ser datos y ninguno de estos puede ser un dato. Todo depende de cómo uno lo considere, ¿no? Entonces empezamos a buscar en el diccionario qué era un dato, qué es un dato. Si estuviéramos en una clase presencial, estaríamos señalando o pidiendo que cada uno de ustedes nos diga qué es lo que piensan respecto de lo que es un dato. Como ya está presentado ahora y ustedes lo están viendo en la pantalla, claramente un dato es una representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Y los datos describen hechos empíricos, sucesos o entidades. Entonces, con esa definición de dato, gracias a Wikipedia, muchos de estos pueden ser datos. Exactamente. Recuerden que cuando empezamos a hablar de modelos, nosotros decíamos que había que entender cuál era el problema, había que armar el modelo, había que pensarlo, había que buscar datos si nos faltaban. Acá encontramos el dato. Había que buscar si nos faltaba algún dato. Y acá muchos pusieron montones. ¿Sí? Bien. La tercera consigna era cuáles eran las consideraciones que se establecieron para el planteamiento de la solución. Y acá también, fíjense que yo lo fui separando, pero muchos, la mayoría, confundían datos con consideraciones, o consideraciones con datos. La mayoría puso que la probabilidad de contagio es igual a 1, y que había un tiempo fijo de recuperación, y que la recuperación era del 100%, y que el índice de mortalidad era nulo. Y después las características de cada escenario, el distanciamiento social y la cuarentena forzosa. Ahora, la probabilidad de contagio, el tiempo, la recuperación y el índice de mortalidad, ¿no son datos? Es sutil la diferencia, es una línea muy delgada, y la verdad que uno puede ponerse a discutir, y si tiene ganas de discutir en cuarentena con mucha más razón, qué cosa es un dato y qué cosa es una consideración. Esteban, Volvimos. Sí. ¿puedo aportar algo? Sí, cómo no. Por ejemplo, la clase pasada nosotros vimos colas. ¿Está bien? Entonces, un dato es la tasa de servicio o la tasa de arribo. Y una consideración es que la distribución de llegada, de probabilidad de llegada de los clientes o de atención, es exponencial. Una cosa es una hipótesis de construcción del modelo y otra cosa son los datos, ¿sí? Que son aspectos cualitativos o cuantitativos que definen una situación determinada. ¿Está bien? Exactamente. Gracias. No, perfecto. Al contrario. Lo que sí es cierto, o lo que sí para nosotros desde la asignatura es importante, que o con datos o con consideraciones nosotros tenemos que poder, o con acuerdos, ¿se acuerdan que también era necesario llegar a acuerdos políticos, entre comillas, para poder entender dónde estaban los límites, de hasta dónde podíamos llegar o hasta dónde era necesario incorporar dentro de nuestro modelo parte del sistema? Bueno, o con datos o con consideraciones, nosotros no tenemos que dejar espacios sin contemplar. O tenemos datos certeros sobre los que basamos parte del modelo, o hacemos alguna consideración que nos permite resolver. Pero lo que no podemos hacer es que nos quede algo
sin contemplar dentro del modelo, porque si no, cuando empecemos a desarrollarlo y a correrlo, hay cosas que van a quedar sin explicación. Si no está dentro de nuestro modelo o dentro de lo que nosotros queremos resolver, bárbaro, lo dijimos al principio. Si no, necesitamos rever el modelo y ajustarlo para que tenga contemplada todos los datos y todas las consideraciones que necesitamos para poder explicar lo que estamos necesitando explicar o entender qué es lo que está pasando. Disculpen la tos. ¿Alguna duda acá entre datos y consideraciones, las diferencias que pueda haber o el uso que le podemos dar? Que más allá de las diferencias que existan, tenemos que usar a ambos, a ambas caras de la misma moneda. ¿Alguna duda? Bien. ¿Duda? Ninguna. Perfecto. Seguimos entonces. A modo de resumen o de descripción, los datos describen, ¿sí? En el enunciado hablaba de cosas que no se contemplaron en ninguna de las respuestas. La curva exponencial que preocupa a los expertos. Eso era una tasa de contagio que estaba implícita como dato dentro del trabajo, pero ninguno lo marcó. Y otro dato que estaba implícito, que también era importante, es la cantidad de camas, que seguramente era menor a la necesaria, porque por eso en parte se estaba estudiando cómo era la evolución de los enfermos, para entender qué otras cosas teníamos que, en simulitis, tratar de hacer, asociándolo a lo que pasa en la realidad. Gran parte de la necesidad de aplanar la curva es porque no hay cantidad de insumos médicos suficientes para atender a todo el mundo si todo el mundo se contagia a la velocidad de la tasa de contagio que tiene el virus y no hay este aislamiento social obligatorio, ¿no? Entonces, dentro del trabajo había dos datos que estaban implícitos. Uno, la curva exponencial, porque la tasa de contagio es altísima. Ninguno lo marcó. Y otra es que sin duda la cantidad de camas era menor a la necesaria, porque si no, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema que se contagie todo el mundo rápido si tenemos la forma de o combatirlo con alguna cura, vacuna o remedio, o tenemos toda la infraestructura para poder resolver? ¿Sí? Y después de las consideraciones, bueno, acá todos estuvieron bastante de acuerdo, esto de pensar sobre algo analizándolo, o que una consideración expresa una opinión, una población inicial de 200, es una consideración, era puesto exclusivamente para ese lugar, antes lo habíamos considerado como un dato. ¿Sí? El estado de las 3 personas, sano, enfermo y curado, no hay ninguna otra consideración, por ejemplo, que se vuelva a enfermar o que falleció. Una persona, otra consideración, una persona recuperada, no contagia ni se enferma nuevamente. La probabilidad de contagio es igual a 1, el tiempo fijo de recuperación, se recupera el 100% de los que se enfermaron. El índice de mortalidad es nulo, las personas se mueven al azar. Todas esas son consideraciones. Y está perfecto. Lo importante es entenderlo y saber dónde nosotros, en el modelo que construimos, fuimos poniendo estas consideraciones. Algunas que no estuvieron no estuvieron descritas en el trabajo que en general hicieron. Otra consideración es que hubo siempre un tiempo fijo de simulación en los diferentes escenarios.
Para nosotros el tiempo de simulación es importante. Entonces, los 4 escenarios siempre tenían el mismo tiempo de simulación. Y era un tiempo fijo. ¿Sí? Otro, bueno, lo pusieron que había una población inicial, pero que la población es fija. Lo hablamos con, o estaba asociado al índice de mortalidad nulo y al índice de natalidad nulo también. Y otra consideración también es que el contagiado no dejaba de moverse, cuando en algún caso puede no ser así. Entonces, ahí, cuando ya armamos nuestro modelo con los datos y consideraciones necesarias para contemplar todas las alternativas, empezamos a evaluar las distintas estrategias. ¿Sí? Seguimos. ¿La cantidad de nuevos contagios en el tiempo sigue alguna distribución de probabilidad? Acá sacaron la guitarra, muchachos y chicas, que fue espectacular. Binomial, Poisson, normal, leptocúrtica, mesocúrtica negativa, platicúrtica. Han dicho montones de distribuciones que son distribuciones, pero la verdad nosotros no sabemos, no pudimos, en realidad, para poder saber si sigue alguna distribución de probabilidad hay que hacer algún estudio más. Hay que hacer un estudio estadístico donde podamos comparar con un test estadístico, podamos comparar una población que realmente tiene una distribución determinada con la distribución que nosotros tenemos y ver si el test da que son iguales o no, para poder saberlo. La respuesta que nosotros esperábamos es que no podíamos determinarlo. Sí sabíamos que era discreta, porque hablábamos de personas. También podíamos decir que podía llegar a cambiar en el tiempo, ¿sí? O que cambiaba de simulación a simulación. Eso también era esperable. Porque como ya sabemos que cada simulación depende del número aleatorio que se genera, si cada persona es un evento y en función de ese evento generamos un número aleatorio y ese número aleatorio es al azar y después lo transformamos en va para arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, y ese número al azar depende de la semilla, entonces posiblemente sean todas las distribuciones de probabilidad diferentes. Eso esperábamos que se respondiera. Pero es cierto, había muchas cosas que todavía no sabían, entonces este era un lugar donde posiblemente aparecieran respuestas que no estaban de acuerdo o no eran las que esperábamos encontrar. ¿Se dan cuenta de por qué no podemos decir que es de Poisson o que es binomial o que es normal? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? Lo podemos repetir, ¿cómo no? Nosotros para poder saber... Perdón, pasó un vehículo. Para poder saber qué tipo de distribución es, tenemos que hacer algún análisis estadístico particular. Podríamos tener algunos indicadores que no los teníamos en el archivo que nos mandaron o en el artículo del diario. Podríamos tener algunos indicadores que perfilen o que nos digan esto puede llegar a ser una distribución normal o una distribución de Poisson o binomial. Si es normal, cuál es la media, cuál es el desvío, la relación entre la media y el desvío, varios descriptores estadísticos, ¿no? Si la mediana y la media son normales, si es simétrica, si no es simétrica. Podemos llegar a encontrar un montón de indicadores que nos dicen puede parecerse mucho a una distribución determinada. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si realmente tiene una distribución determinada?
tenemos que encontrar, tenemos que construir nosotros una distribución, una distribución con la probabilidad que nosotros pretendemos, o sea, construir una distribución normal, por ejemplo, ¿sí? Y comparar los datos que nos dan de esta simulación o de la simulación que hicimos nosotros contra esos datos de la distribución normal que nosotros construimos. Hacer un test comparativo entre una y otra. Un test de student puede ser, o uno creo que era F de Snedeker, no me acuerdo ahora bien qué otro test, pero hay 2 o 3 test de comparación entre poblaciones para saber si son iguales o no. Si la población que nosotros estamos evaluando con la simulación es igual a la que nosotros construimos con una distribución de probabilidad conocida y cierta, entonces esa distribución tiene o sea, ambas poblaciones tienen la misma distribución. No sé si los dije más claro o lo dije más confuso. ¿Quedó claro más o menos, Franco? Lo repito de vuelta si es necesario, ¿eh? ¿Quedó? Exactamente. La única manera, hay algunos test más, especialmente para la distribución normal, que es el test de Kolmogorov, que compara, pero básicamente para poder saber si sigue alguna distribución de probabilidad en particular, tenemos que compararla contra una conocida. Y con un análisis estadístico de las diferencias, podemos aseverarlo con un cierto grado de certeza, ¿no? Pues, con un alfa de 0,05, 0,01, ahí lo podemos hacer. Si no, difícilmente podamos. ¿Está? Bueno, con la misma de recién, la misma pregunta de recién. Yo me tomé el trabajito de hacer 3 o 4 corridas, en este caso hice 3, donde mostré o puse los 4 escenarios, sin ningún control, con un intento de cuarentena, con un distanciamiento moderado y con un distanciamiento exhaustivo, que era lo que nosotros queríamos evaluar. ¿Sí? En el primer caso, pareciera, ¿sí? Y lo digo en potencial, pareciera que en el primer escenario podría ser, si lo comparo con una distribución conocida normal y me da el test de que sí, que tiene una diferencia aceptable, entonces podría ser normal. Pero en ese, exactamente, parece una campana de Gauss. Parece, no lo podemos asegurar. ¿Sí? La segunda, o sea, podría ser bastante bien. La primera, sin ningún control. La segunda, ya se me quemaron todos los papeles, porque en la primera corrida tiene dos picos, ¿sí? En la segunda corrida esos 2 picos están mucho más marcados. Ahora la tercera corrida ya no sé, es una montaña. No. Entonces acá en la segunda corrida difícilmente pueda decir que es una distribución especial. No sé, la desconozco. ¿Cuál es la mejor respuesta? Desconozco cuál es la distribución que sigue. Sí sigue alguna distribución que nosotros matemáticamente no la podemos definir, pero la podemos ver, la estamos viendo acá. El tercer escenario también sabemos que tienen algunas características particulares, pero no podemos definir cuál es la distribución. Y en el cuarto tampoco. ¿Sí? Acá queda claro, viendo todos, que todos los escenarios que solamente en el primero, donde no hay ningún tipo de control, pareciera que existe una distribución similar a la normal. ¿Sí?
De esta forma también podamos dar cuenta de que la simulación no sigue ninguna instrucción. Exactamente, exactamente. Que nosotros podamos usar un modelo gráfico para mostrar la evolución en el tiempo, ¿sí? De lo que le pasa a la población. Esta es la foto final, ¿sí? Al principio voy a ir a uno de estos, del primer escenario, a ver si lo puedo acá. Uy, no, perdón, piqué el equivocado. En nosotros decíamos, al principio están todos sanos, a mitad de periodo están casi todos enfermos y a fin de periodo están todos recuperados. No que, sin duda sabemos eso, pero podemos mostrar cómo es la evolución. Aprovechando un modelo gráfico para mostrar la evolución, no necesitamos describirlo con algún algoritmo matemático, con alguna fórmula matemática. Pero sí, sirve claramente para poder mostrarlo, ¿sí? Ahora, sigamos. Toda la población se contagia, en las diferentes corridas obtienen diferentes resultados, pero todos coinciden, es todo coincidente con que en el primer escenario todos se contagiaron, en el segundo casi todos, en el tercero muy pocos y en el cuarto muy pocos contagios. Cuando corrí estas simulaciones, había en los 4 escenarios, ¿sí? Diferentes números, ¿no? Pero estaba bien, ¿sí? Consistente con esta apreciación que todos hicieron. ¿Eso está bien? Sí. ¿Por qué? Porque lo que nos da la simulación, recuerden, lo hemos hablado alguna vez, o más de una vez, es una tendencia, es un subóptimo. Nosotros no podemos asegurar que en los 4 escenarios, ¿sí? Que en el primer escenario todos se contagian a la mitad del periodo y todos terminan recuperados. Lo que podemos decir es, mira, la tendencia es esa, claramente. En el segundo escenario, la tendencia es que a fin de periodo todavía queda un porcentaje enfermo y casi todos recuperados, pero no queda ninguno sin haberse contagiado. En el tercer escenario hay un porcentaje determinado de personas que todavía están sanas, no se contagiaron ni se recuperaron. Y en el último escenario podemos decir lo mismo y que esa proporción es mayor. Pero no podemos dar certeza, ¿sí? Podemos mostrar la tendencia, podemos sugerir un posible comportamiento. Así que esa estaba bien. Y después las otras 3, el movimiento de las personas es al azar. Sí, claramente, porque además el mismo escritor, quien desarrolló el modelo, dice, vamos a empezar colocando a cada persona en un lugar al azar, moviéndose en una dirección al azar. No había dudas, era leerlo nada más. ¿La población está expuesta solamente a una sola enfermedad? Sí, del enunciado. También una consideración. ¿Es esa una premisa correcta? Muchos pusieron que sí, muchos pusieron que no. Si es correcta o no, estamos discutiendo el modelo. Y de última, no hay una postura válida. Lo que sí tiene que estar es debidamente aclarado en las consideraciones. Si es una premisa correcta o no, si para nosotros es así porque queremos estudiar determinada característica. O para nosotros es asá, completamente opuesta, porque queremos estudiar otras características. Entonces, es importante que esté definido en las consideraciones o en los datos, que nosotros al definir el modelo y al definir el problema no hayamos dejado librado
ninguna particularidad. Ahora, ¿agregaría alguna consideración más al último párrafo del artículo? ¿Cuál? Bueno, acá pusieron que los contagiados se vuelvan a contagiar, que haya otra enfermedad, que no se respeta la cuarentena, que haya cierto índice de mortalidad, que las personas tienen, que hay distintos grupos de personas con distinto riesgo y que en ese riesgo haya distinta tasa de mortalidad, que el tiempo de contagio no para todos es el mismo, que la probabilidad de contagio por grupo etario no es la misma, incluso dentro del mismo grupo, que el tiempo de enfermedad no es el mismo. Entonces, perfecto, todas estas consideraciones son adecuadas y son correctas. Lo que hay que hacer es volver al modelo, tocar, reordenar, repensar la generación de cada variable y la relación que cada una de estas variables tiene con estas consideraciones que estamos mirando, y volver a correr el modelo. O sea, ajustar el modelo si queremos que los contagiados se vuelvan a contagiar. Alguna parte en todo el modelo que armamos tenemos que poder decirle que existe una determinada probabilidad de que los contagiados se vuelvan a contagiar. Si existe otra enfermedad, si esa enfermedad forma parte del riesgo o no, porque que una persona se quiebre, hablo con total desconocimiento médico, ¿no? Que una persona se quiebre, por ahí no tiene nada que ver con que se pueda contagiar más o menos con simulitis, pero por ahí sí, que en los 4 escenarios en los que había distanciamiento, el cumplimiento del distanciamiento era del 100%. Nosotros lo vemos en Luján, en nuestro país, eso no es así. Entonces, ¿se puede hacer más cosas? Sí. El autor lo que buscaba ahí era darle el dramatismo, ¿no? Que se puedan morir, que puedan... Bueno, nosotros lo que el autor piense es un problema del autor, pero lo estamos mirando desde la construcción del modelo, desde cómo podemos armar la herramienta para que después quien tenga que decidir pueda tener la mayor cantidad de elementos posibles y la mayor cantidad de variables para poder tocar, para poder ajustar, para poder decir, che, yo quiero separar más los grupos de riesgo porque puedo tener diferentes comportamientos. Veámoslo. Probemos el qué pasaría si. Y volviendo a este, que es a mí el que más me gusta como resultado de la simulación, en realidad, fíjense que cualquiera de las dos opciones, y acá está lo interesante del juego, ¿no? De poder simular. En la opción que no hay ningún control, hay una tendencia claramente marcada, que es que a un determinado tiempo de haber iniciado el contagio, todos se recuperaron. Y en el otro extremo, donde el distanciamiento social es exhaustivo, ¿sí?, la mayoría de la gente todavía no se contagió, que lo voy a marcar acá. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta? Bueno, cada país o cada ciudad o cada persona que decida dirá, no, yo prefiero que se contagien todos, porque entonces al cabo de los 200 días ya no es un problema, al cabo de un determinado tiempo, perdón, ya no es un problema. Ah, bueno, si en el medio se mueren algunos, será... No es mi opinión personal, no estoy dando opiniones personales, estoy jugando a tomar distintas posturas frente a estos escenarios, ¿no? Bueno, a los 200 días ya está resuelto, si en el medio alguno quedó en el camino, mala suerte. Y del otro lado, bueno, yo voy a tomar todos los recaudos posibles, evitando que la mayoría de la población se contagie para tener tiempo para la consideración o la decisión que cada uno quiera.
pero sirve la herramienta que se construyó para marcar claramente los distintos comportamientos de la población en el tiempo respecto de este posible contagio. ¿Se entiende cómo es el uso que nosotros le podemos dar o que le queremos dar a la herramienta de simular, de la simulación, de este simulador? ¿Se entiende? Perfecto. Dicen que sí, sí, como un apoyo para la toma de decisiones, dice Facundo. Ajá. ¿Eh? Sí, eso intenta hacer una simulación. Tengan presente que si nosotros pudiéramos construir la bola de cristal, posiblemente no estaríamos acá, ¿no? Ni hablando de todo esto. Si tuviésemos la capacidad de predecir el futuro, no habláramos de todo esto, ¿no? Es un poquito lo que Exactamente. Esteban. Si tuviéramos la capacidad de predecir el futuro, yo pediría 6 números y me gano el Kini. Chao. Bueno, del trabajo este en general, como comentario general, nos gustó el nivel de participación, fue un buen trabajo, desconocían muchas de las herramientas, sin embargo, o del lado de atrás de la construcción del simulador, pero sin embargo se percataron, se dieron cuenta, pudieron descubrir muchas de las cosas, así que fue un muy buen trabajo, los felicitamos. Ahora, con lo que ya saben y con la capacidad que ustedes tienen de programar, sin duda, si a alguno le picó el bichito, no del Simulity, sino de la curiosidad y de ver cómo podemos mejorar el simulador, sin duda lo pueden mejorar. Ya con los elementos que vimos de trabajo en el Excel, con algo que vamos a ver seguramente un poquito más adelante de simulación de procesos continuos, que esto lo explica espectacularmente bien Gustavo. Vamos a poder mejorar Simulitis sin lugar a dudas. Así que ahí va a estar parte del desafío. Del trabajo por ahora terminamos. ¿Quedó alguna duda más? ¿Quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna vuelta de tuerca que le podamos dar al trabajo? Me gustaría saber qué opinan los alumnos sobre esta primera incursión en simulación desde el punto de vista conceptual. Y que alguno dé la opinión hablando, ¿no? Más allá de chatear. Y que se abra un pequeño debate, a ver cómo haríamos una simulación más real para el caso del COVID-19. ¿Alguien quiere lanzar la primera piedra? Vamos, chicos. ¿Alguno que se anime? Sí. Si no, La hablamos idea es que... nosotros solos nada más, chicos. Tenemos que tener un feedback de parte de ustedes, a ver. Bueno, vamos a hacer una cosa, dado que que no tienen ganas de hablar, lo vamos a hacer al final. ¿Está bien? No sé si estás de acuerdo, Esteban. Sí, sí, totalmente. Bueno. Sí, me da pena que no se animen.
Pero vamos, chicos, dele. Bueno, no sé. Bueno, vos decís qué es lo que hacemos ahora. Esteban. Y tenemos dos opciones. Por lo silencioso, iría por el tema de arena y dejar para el final todas las consultas que pueda haber sobre los temas y sobre el parcial de la semana que viene. A Dale, menos que... ¿querés hacer un ¿Cómo? intervalo de 10 minutos? Eh, no, por ahí después o en el medio, pero por ahora no. Bueno, Eh, sí, a menos que ustedes chicos quieran que ahora respondamos algunas consultas respecto del parcial, si no, arrancamos con arena. Una pregunta. Sí, ¿El parcial va a ser por el aula virtual o otra plataforma? no, el parcial se los vamos a mandar por mail. Calculo que es un formulario de Google, estamos trabajando con eso. Y van a tener que responder en un tiempo determinado, como les mandó Vero el otro día en un correíto. Algunas preguntas, creo que son 8 o 9 preguntas tipo verdadero o falso, y van a tener que resolver un problema, planteamiento de modelo de programación lineal, y nos van a tener que mandar por mail un archivo con ese problema resuelto. El problema tiene dos o tres puntitos, o sea, dos o tres consignas, plantear el modelo y dos o tres preguntas más. Entonces nos tendrían que mandar el formulario devuelto, o sea, completo, con el archivo. El archivo puede ser en cualquier formato que nosotros después lo podamos abrir, ¿no? Excel, Word, PDF, un dibujo. Así que así sería el, el parcial. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya que empezamos con el parcial y las preguntas, vamos con esto, así aprovechamos. ¿Alguien alguna consulta más? Bueno, si no hay más consultas de... A ver, acá pareciera que hay una. Nada, perfecto, bárbaro. Entonces, arrancamos entonces con arena. ¿Te parece, Gustavo? Vamos con arena ahora un cachito. sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, Eh, arena, ¿Bajaron arena ellos? no sé, ahora les quería preguntar, ¿pudieron bajar, chicos, este software? No, Bueno, yo todavía tampoco lo bajé. eso, traten de bajarlo. Ahí está eh, el nombre, es Arena, software de simulación Arena, ¿sí? Y quien lo tiene, digamos, es Rockwell. Creo que por acá en algún lado estaba. No. Bueno, es Rockwell, el lugar de donde lo pueden bajar. Y si quieren aprovechar, ya que van a estar trabajando y bajando programas, el otro programa que tienen que bajar se llama BenSim, B corta E N, SIM, SIM, BenSim, que
también después lo vamos a usar. Arena es la continuación, digamos, es el hermano mayor del WinQSB para simular eventos discretos, y bueno, por eso lo marcamos y lo charlamos un poquito. La idea es, como dijimos también en otras clases, miramos primero el Excel, porque el Excel es muy transparente y nosotros no nos quedan duda de cómo es cada uno de los pasos en que se hace. Arena y Vensim, muchos de los pasos ya los tienen preestablecidos con los parámetros que el usuario le defina. Entonces no se ven, o son, digamos, que hay que buscarlos en los códigos para poder ver cómo lo hace. Pero sin duda, tanto Arena como Vensim lo hacen de la manera correcta, y además nosotros los mostramos a los dos porque también, como dijimos en su momento, si uno presenta un trabajo desarrollado con Arena, no tiene que defender la herramienta que usó. La herramienta ya tiene la suficiente fortaleza y validez como para ponerse a discutir de los resultados del trabajo. Si uno lo hace en Excel, primero tiene que defender que el trabajo en Excel está bien hecho, en Excel o en cualquier otro lenguaje de programación, ¿no? Tiene que defender que eso está bien hecho y después recién va al trabajo. Pero recién me acabo de dar cuenta, si era un bicho, me picaba. Acá está, Rockwell Arena, miren, grande, en el título, lo más grande que había, y yo no lo veía. Estaba mirando el recuadro rojo de Arena Simulation. Así que acá está. Si ustedes buscan en Rockwell software, van a tener la opción de bajar Arena. Tiene Arena, hay arena gruesa, hay arena fina, arena mojada, arena seca, y tienen... acá está, mirá, bueno, justito, exactamente, esos son los links para bajarlos. Ahí Facundo los compartió en el chat. Y Arena tiene, Vensim también, los dos, tienen dos versiones, una versión gratuita para estudiantes o para educación, y una versión paga para uso, digamos, comercial o privado, o para uso que no es en educación y estudiantes. En realidad las dos versiones para estudiantes están buenas. La diferencia que tienen es que hay algunas prestaciones o algunas características que no están disponibles, obviamente, ¿no? Si no, todo el mundo lo haría, se bajaría el programa para estudiantes. Así que, pero para nosotros, con que ustedes conozcan que existe Arena para simulación de eventos discretos y Vensim para eventos continuos, y con los 4 o 5 elementos que nosotros les podamos dar acá, entendemos que alcanzan bien los objetivos de la asignatura, los objetivos del curso. Obviamente, esto es abrir una habitación que está cerrada y a oscuras. Nuestra tarea como docentes, como profesores, es abrir la puerta y con una linterna iluminar 2, 3, 4, 5 lugares, 5 rincones de la habitación, para que ustedes sepan que existe y dónde está. Ahora, conocer todo lo que hay ahí adentro, dentro de Rockwell, dentro de Vensim, es tarea de ustedes. Nosotros vamos a hacer un pantallazo general mostrando las consideraciones más importantes y las básicas. De acá en adelante es todo por crecer, ¿no?
¿Saben Sí, de qué se trata cuando uno dice la diferencia entre la parte de que es libre y que es paga? Por ejemplo, uno con el Arena o el Benzín puede armar absolutamente todos los modelos y hacerlo correr. Ahora, particularmente en el Benzín, cuando uno quiere analizar y hacer un análisis de sensibilidad que es muy importante para determinar lo que se llaman los puntos de palanca de un sistema, y el análisis paramétrico para ver cómo evoluciona a partir de una perturbación, ahí hay que pagar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Uno es para jugar y el otro es para trabajar, digamos, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, en Arena también hay diferencias en cómo presenta la información y en algunos módulos de construcción del modelo, sobre todo en el manejo de calendarios y asignación de horas a recursos. Digamos, hay algunas limitaciones en la construcción. En Benzim creo que no tanto, en Arena es en la construcción y en cómo presenta la información. Bueno, avanzamos un poquito entonces con Arena. Pero antes de meternos en Arena, volvemos a preguntar muchas veces o nos repreguntamos para qué vamos a simular, ¿no? ¿Por qué necesitamos simular? Entonces, bueno, muchas veces es para buscar una solución a un problema, si no sabemos bien cuál es la causa, por lo tanto entender cómo funciona, y otra para encontrar el funcionamiento representando un mínimo en los riesgos, o sea, minimizando los riesgos, o sea, experimentar. Nosotros, esto que decía Gustavo recién de jugar, si nosotros armamos bien un modelo, el de simulitis de recién, y jugamos con distintos parámetros, podemos perder media hora, un par de días, algunos meses en armarlo y en jugar, pero no se murió nadie, no se contagia nadie, no se cura nadie, es solo un modelo que está en una computadora. Entonces podemos entender cómo funciona y podemos experimentar qué cambios ocurren en el sistema cuando nosotros operamos de determinada manera. Entonces permite visibilizar el efecto de un cambio, permite explorar nuevos procedimientos y permite diagnosticar y solucionar problemas. O sea que nosotros podemos comparar, predecir e investigar. Por eso nosotros queremos simular, porque nos empiezan a dar, después de corridas y de jugar con este simulador, respuestas. Los puntos de palanca que decía Gustavo, y los valores y qué pasaría si, como les contamos la vez pasada con el lanzamiento del producto, del qué pasaría si es fundamental. Ahora también nos repreguntamos, ¿siempre podemos simular? Y a uno que le gusta, sí, yo simularía siempre. Pero guarda, porque a veces no es necesario. Por ejemplo, si existe una solución analítica obvia, y por ahí podemos armar el simulador para jugar y estar seguro de que lo armamos bien al simulador. Pero ¿para qué voy a simular si el resultado va a ser un subóptimo cuando tengo una solución analítica que el resultado que me da es el óptimo? Entonces, si quiero jugar, sí, pero si existe una solución analítica, difícilmente simule. Voy a usar la solución analítica. ¿En qué otro caso podría no simular? Y cuando los experimentos directos son más sencillos, cuando es más fácil hacer el experimento que simular. Cuando no tengo ni el tiempo ni los recursos. Bueno, no me voy a embarcar en armar todo un proceso de simulación si si me voy a quedar en la mitad del río. ¿Sí? Cuando no puedo verificar ni validar los datos obtenidos. Puedo armarlo, puedo jugar, puedo tenerlo, pero es necesario siempre verificar y validar. Y después,
Cuando es más complicado simular, cuando el sistema es muy complejo. ¿Sí? Cuando hay tantas variables o hay tantos puntos que mueven el funcionamiento del sistema, que hace que sea muy complejo. Entonces nosotros no tenemos una solución que nos dé justamente algo que nos permita predecir. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los lugares donde posiblemente no nos convenga simular, donde nosotros tengamos que buscar alguna otra opción. No sé, Gustavo, si querés agregarle alguna cosa de lo que estamos charlando, de por qué simulamos y en dónde no simularíamos. No, no, lo dijiste todo, pero bueno, ellos tienen que entender que es una herramienta más, y que es una herramienta de gestión, por sobre todas las cosas, ¿no? Que permite, como dijiste ya varias veces, ver tendencias. No insistimos en que esto no predice el futuro, pero sí da una tendencia. No da un punto, el resultado es este. Nunca vamos a encontrar ni pretender de una simulación encontrar ese resultado. Una simulación sirve, entre otras cosas, para ver tendencia, pero para ver también, por ejemplo, el comportamiento frente a una perturbación determinada y comparar distintas perturbaciones y ver cómo el sistema reacciona y cuál es mejor o cuál es peor de acuerdo a lo que estamos analizando, ¿no es cierto? Esa, es algo que en simulación se utiliza muchísimo y es uno de los pocos modelos que lo permiten hacer. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Bueno, de hecho, cuando veamos simulación de eventos continuos, yo siempre saco el ejemplo de el cambio climático. Hay desde el año 2000 al 2007 muchos trabajos hechos y mucho desarrollo de muchos simuladores y de muchos modelos que dicen que si nosotros seguimos con el mismo nivel de efecto invernadero, de emisión de gases de carbono, de bla, 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 un montón de cosas que después las vamos a ir viendo si hace falta, dentro de una determinada cantidad de años vamos a terminar todo frito, hablando en un inglés técnico muy claro. Ahora, nadie sabe ni a qué temperatura se va a llegar, ni en qué momento. Lo que sí se sabe es que si se sigue con este ritmo, todos los escenarios posibles indican que el aumento de la temperatura va a ocurrir. Entonces, es esto que dice Gustavo. Empezamos a gestionar y a tomar decisiones a partir de posibles escenarios y que si son todos malos, y bueno, tenemos que actuar antes, porque no hay ningún escenario que nos marque una probabilidad determinada de que las cosas salgan mejor. Así que, pero bueno, ya vamos a ir de vuelta cuando estemos simulando eventos continuos con ese tema. Pero ahora volvemos a arena. Entonces, para esto simulamos y algunos lugares en los que no simulamos. A grandes pasos y englobándolo en 4 o 5 puntos, que lo vimos cuando Alejandro dio la clase, ¿cuáles son las etapas del proceso de simulación? Primero, definir, describir el problema, analizarlo, entenderlo, conocer dónde estamos parados y qué es lo que necesitamos conocer y saber. Después, formular el modelo. Esto primero, definir el problema. Después, formular el modelo y empezar a trabajar en la construcción del modelo. Validar el modelo a ver si está funcionando bien y es correcto. Acá hay ensayos de prueba y error, donde decimos, che, y en este caso funciona, no funciona, a ver, subile, bajale, cambiale, para que el modelo funcione en forma adecuada. Una vez que validamos el modelo y sabemos que
con los datos y las consideraciones que nosotros hicimos para ese modelo, cumple y anda bárbaro. Perfecto. Ahí ejecutamos el modelo, lo corremos, hacemos que el modelo evolucione, que el modelo corra. Entonces, ¿qué hacemos acá? Generamos los datos de entrada aleatorios, transformamos los datos en eventos adecuados al modelo con el método de Monte Carlo, ¿sí? Y iteramos tantas veces como consideremos necesaria, como consideramos que tiene que tener para darle fortaleza estadística a los datos que estamos obteniendo, a los resultados que estamos obteniendo. Y después, al final, hacemos el análisis de los resultados, hacemos la contabilidad. En el caso de Simulitis, hacemos los gráficos y decimos, al final pasó esto, al final pasó lo otro, tenemos tal valor, tenemos tal indicador, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar o vamos a mirar la simulación desde como dos herramientas. Una que es la simulación continua, que es básicamente lo que le pasa a los sistemas a través del tiempo. Si ustedes jugaron al SimCity alguna vez, ¿sí? Es uno de los ejemplos claritos de la evolución de lo que le pasa a algo en el tiempo. Nosotros nos ponemos a jugar y en 3-4 horas tenemos, ¿sí? Dependiendo de la velocidad, 3-4 siglos de lo que le pasó a esa población, a esa comunidad. Entonces, vemos lo que le pasa en el tiempo. Básicamente, esto lo hacemos y trabajamos con Vensim. Y la simulación de eventos discretos, trabajamos con Arena, y refiere a sistemas que pueden ser representados por una secuencia de series, o una serie de eventos, ¿sí? La simulación describe cada evento. Recuerden cuando Gustavo la semana pasada hablaba de colas que decía llega un cliente y ahí vemos lo que pasa. Después llega otro cliente y ahí vemos lo que pasa. Ahí llega otro cliente. Cada llegada de un cliente es un evento. Nosotros lo que hacemos es que ocurra cada evento con cada una de las iteraciones. Entonces generamos 1000 llegadas de clientes, 1000 eventos, 10.000 eventos, 100.000 eventos, uno a uno, y el tiempo corre en otra dimensión, en otra vía, ¿sí? Para nosotros lo que importa es el evento, que ocurra el evento. Y después sacamos las conclusiones, hacemos toda la contabilidad. Cualquiera de las dos estrategias de simulación, una orientada a un tipo de modelos y de problemas y otra orientada a otra, las dos siguen estos 5 o 6 pasos que resumimos en forma muy genérica, pero que sin duda tiene que estar presente en todas las simulaciones. Si nosotros volvemos a Simulitis, estuvo claramente definido y planteado el problema, formularon un modelo, lo validaron, lo ejecutaron, de hecho nosotros veíamos la ejecución, cómo corría el modelo, y después hicieron los resultados. ¿Dónde estaban nuestras consideraciones o no estamos de acuerdo? En todas las cosas que hicieron en estos primeros 3 pasos. Para nosotros faltaron algunas cosas incluir en el modelo. Perfecto, pero después funcionó perfecto. Para un modelo de simulación estuvo bárbaro porque cumplió con todos los pasos, modelo muy sencillo, muy poquitas variables, pero cumplió con todos los pasos y quedó claramente representado, ¿sí? Bueno, vamos a Arena, particularmente. Es un software de simulación de eventos discretos. A nosotros nos gusta siempre optimizar y pensar en la optimización y en la toma de decisiones. Entonces es un software de simulación de eventos discretos para la optimización de procesos complejos. Obviamente, eventos discretos, ¿no? Esto que decíamos recién. ¿Sí? La simulación de eventos discretos es el proceso de representar el comportamiento de un sistema complejo en una serie de eventos bien definidos y ordenados en el tiempo. Primero pasa una cosa, después pasa otra, después pasa otra,
y cada una de estas tareas, de esta serie de eventos, puede ser que tenga un comportamiento probabilístico o puede ser que tenga un comportamiento determinístico, pero la conjunción de todo en el sistema es lo que nosotros queremos evaluar. Particularmente ARENA tiene ya los bloques de construcción del modelo predefinidos para hacer el modelo sin necesidad de programar. Es muy intuitivo, es muy fácil. Tiene una amplia gama de distribuciones estadísticas para cada uno de esos procesos. Tiene informes nativos de rendimiento, de análisis estadístico y de algunos informes que vamos a ver, y tiene mucha capacidad de hacer animaciones en 2 y en 3D. Acá nosotros lo contamos, mostramos algo muy por arriba, pero hay mucho por hacer acá y hay mucho trabajo, y en realidad es una de las herramientas de venta más fuertes para quien toma la decisión, porque para quien construye el modelo y quiere dar aporte al que toma la decisión, porque estás viendo lo que pasa. Cuando vos se lo contás en números, es una manera de contarlo, y está muy bien, y a lo que nos gustan los números es muy claro, pero otras veces, viéndolo, queda más claro qué es lo que pasa. En Simulitis, nosotros viendo los 4 escenarios en las 3 corridas diferentes, no teníamos duda, no vimos un solo número, pero sabíamos claramente lo que pasaba. Bueno, acá igual. Poder hacer una simulación en 3D está bárbaro. Hay un par de tutoriales en YouTube que muestran una simulación de la operación de un puerto hecho en arena, en 3D, y parece mentira, es espectacular. Entonces, es una herramienta muy, muy fuerte porque uno cambia los parámetros, cambia las consideraciones y el puerto funciona de una manera diferente. Entonces, en vez de mostrarlo en números, se muestra en forma gráfica y está bárbaro. ¿Vieron eso que dice que una imagen vale más que 1000 palabras? Bueno, acá está llevado al... Quien lo sabe hacer está llevado al extremo. Y esto que decíamos que ya tienen módulos predefinidos o bloques, por ejemplo, un módulo que nosotros vamos a usar es el módulo Create, que representa cuál es la llegada de las entidades al modelo y cuáles son los posibles usos que tiene. Entonces, uno tiene que entender cuáles son los módulos que tiene Arena y cómo relacionarlos para construir el modelo y ya está. Y correrlo, que es lo que vamos a hacer ahora. Si ustedes tuvieran Arena instalado o cuando lo instalen a Arena, discúlpenme la tos, van a tener esta pantalla. En esta pantalla, que es la pantalla principal de Arena, básicamente tienen 3 hileras de menú arriba. El primero es un menú como casi todos los programas tienen, una barra de tareas donde tienen 5 menú que están por lo general en todos los programas y que son generales, y 4 menú que están vinculados específicamente a Arena. Y después barras de herramientas para hacer accesos directos a cada uno de estos menús. Entonces hay para cada uno de los menús distintos accesos o distintas barras de tareas. Barra de herramientas. A medida que conozcan el sistema, van a poder armar la que más les guste si es que lo usan. Esta que está puesta es la que se genera por defecto, ya que es la que usa la mayoría de la gente.
Después tiene sobre la parte izquierda de la pantalla, igual que como decíamos antes, si estuviéramos ahora en una clase presencial, ustedes estarían con Arena abierto porque en las máquinas de la universidad ya está instalado y estaríamos en cada una de las máquinas comentándoles cómo es que funciona. Después tiene un paño de trabajo, la pantalla de trabajo. En algunos lugares lo conocen como, o les dicen Kanban. Bueno, hay muchas formas de describirlo, pero en este lugar es donde se construye el modelo. Y después tienen un último lugar, que es el que está aquí abajo, que tiene un formato muy similar a una hojita de Excel, ya lo vamos a ver, donde están los detalles o las características de cada uno de los módulos que ustedes usaron en la construcción del modelo. Entonces pican sobre el módulo y abajo les aparecen las características y las particularidades que tiene cada módulo. Entonces es muy fácil de cambiar y de modificar o de parametrizar. Y después, en las herramientas de arriba, se usan bastante estas, que es para correr el modelo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo. Si quieren, yo se los leo, léanlo. ¿Sí? ¿Sabes qué, Gustavo? Gustavo, Sí, Esteban. paremos ahora 5 minutitos y yo dejo prendido acá el ejemplo, así los chicos mientras lo leen, y en 5 minutitos arrancamos de vuelta. Son en 7 minutos, son 17:23, 17:30, arrancamos de vuelta, ¿puede ser? Con todo gusto. Ahí paro la grabación. Bueno, en eso.